Bueno, hemos vuelto, hemos escuchado a Mimi Maura. Estamos por arrancar la entrevista que estuvimos preparando esta semana. Nos pusimos en contacto con él. Estoy hablando de Manuel Becerra, docente de profesorado de primaria de Normal 9. Casi digo donde estudié yo. También Normal 4 no. No. Por ahora no. Él es profesor recibido del Joaquín B. González y autor del blog Fue la Pluma. ¿Nos escuchás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido al Gremio Ataca. Muchas gracias. Bueno, como para arrancar, teníamos un par de preguntas. ¿Cuál es la situación actual de los profesorados en esto de que se quiere implementar la Unicaba? ¿Y qué quieren cambiar desde el gobierno? Bueno, la situación actual es que, digamos, seguimos igual y está presentado el proyecto de ley en la legislatura que lo que haría es, de entrada, eliminar los 29 profesorados y ponerlos bajo la órbita de la Unicaba. Eso es lo único que dice el proyecto de ley, digamos. O sea, que la Unicaba abarcaría los 29 profesorados y después no dice nada más. No dice nada ni de los planes de estudio, no dice nada de qué va a pasar con los trabajadores en las distintas instituciones de revista, no da ningún fundamento técnico, estadístico, teórico, no se apoya en ningún tipo de bibliografía, no hay ninguna información sobre nada, claro, pero más que eliminar los profesorados. Yo tenía acá anotado, ¿qué se sabe en realidad de la ley? Porque hay como mucha especulación, aparte sabemos de quiénes estamos hablando, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero en definitiva no sabemos bien qué se está proponiendo. Es que justamente lo que nosotros hacemos es preguntarle a los funcionarios del Ministerio de Educación y a los legisladores del oficialismo qué pasa con todas estas preguntas que se abren al presentar este proyecto de ley que no dicen prácticamente nada. O sea, habla de la creación de la universidad, de que absorbe los 29 profesorados y después por algunas cuestiones del gobierno, bueno, que se interviene el gobierno de los profesorados bajo la Unicaba, con lo cual el Ministerio de Educación designa un rector, y después no dice nada sobre un montón de cuestiones específicas que tienen que ver con la formación docente de la ciudad, que nosotros se lo preguntamos a los funcionarios del ministerio, y ellos no responden, porque no, evidentemente o no saben, o tienen planes solamente destructivos, pero la verdad es que no responden. Claro, digamos, hay como un run de que en realidad lo que hay es un PowerPoint y un archivo de 2 hojas, un PDF, ¿puede ser? Sí, o sea, el proyecto de ley es un archivo de 2 hojas que está presentado en la legislatura y después un PowerPoint que presentó Diego Meiriño, su secretario de Innovación y Planeamiento de la ciudad del Ministerio de Educación. Eso es todo esta es toda la documentación que hay. El problema es que el proyecto de ley está presentado en la legislatura y se está discutiendo en la Comisión de Educación. Ahora, el proyecto de ley, pero el proyecto de ley no hay acceso. Sí, el proyecto de ley es público, digamos. Pero el proyecto de ley son las 2 hojas. Claro. Ah, no, es tremendo. Eso es todo lo que hay. No, disculpame, porque yo soy ignorante en el tema de proyectos de ley y me resulta extraño, porque habré visto algún proyecto de ley que, digamos, suele tener artículos, incisos, explica qué se va a hacer, y son 2 hojas, es muy poco para una reforma tal. El proyecto de ley tiene 15 artículos y un par de disposiciones transitorias, y después una justificación que apela al futuro, que habla del futuro y no da ninguna precisión concreta, diagnóstica sobre la situación de la formación docente actual. Eso es todo lo que hay, y un PowerPoint que además está lleno de mentiras lisosillanas, como de que los alumnos de los profesorados no tienen movilidad entre los profesorados, como de que no hay una inclusión de las nuevas tecnologías en los planes actuales. Los planes actuales aparte están aprobados hace 3 o 4 años en el 90%. Es como un desgrabado de la entrevista que tuvieron Soledad Acuña y Larreta con la Nata, lo que me estás diciendo. Que fueron esas justificaciones falsas que tuvieron lugar el año pasado. Exactamente, o sea, no hay ninguna precisión. El único discurso del gobierno es que hay que pensar en el futuro y que tenemos que pensar de cara a una formación docente para el futuro y que eso implica un cambio tecnológico y que y hay que jerarquizar la profesión docente porque faltan maestros, porque la formación docente actual es deficiente. Sí, hablan de espacios semipresenciales, que hay ausencia, y de práctica permanente, que yo te cuento, soy maestro y entré a la escuela el primer año. Sí, claro, por supuesto, porque los planes vigentes actualmente llevan, digamos, a que se entre a la escuela desde primer año, pues, como vos bien decís,
Y además hay espacios semipresenciales y virtuales. Claro. Existen esos espacios, están contemplados en los planes. Los alumnos de formación docente ya entran a la escuela desde el primer año y tienen carga horaria creciente a medida que van pasando los años de la carrera. Entonces, todo lo que ellos están diciendo que los planes no tienen, es mentira. Los planes ya tienen todo eso que ellos dicen que no tienen. Entonces, los discursos se basan en eso, en mentiras y en apelaciones al futuro, y sin ningún dato concreto real, digamos, porque los datos que aportan son mentiras. Entonces no hay ningún dato concreto real sobre eso, y una absoluta falta de diálogo reducida solo al debate en la Comisión de Educación de la legislatura. Esto que vos estás diciendo me genera preguntarte si hubo algún tipo de participación de cualquier tipo de estrato de la comunidad educativa que forma parte de los profesorados, ya sean docentes, rectores, regentes, estudiantes. ¿Alguien pudo participar de alguna instancia? O sea, nosotros lo que hacemos es ir a la Comisión de Educación de la legislatura, donde los legisladores de la oposición nos dan la posibilidad de darnos la palabra, y aparte por reglamento de la legislatura porteña hay que dar media hora a personas ajenas, digamos, al cuerpo, para que expongan algún tipo de inquietud. Pero por fuera de eso no tenemos ningún espacio institucional vinculante de discusión. Y no hubo uno previo. El 22 de noviembre. ¿Cómo? Y tampoco hubo uno previo a que se presente el proyecto. No, de ninguna manera. El proyecto se presentó el 22 de noviembre, nos enteramos todos el 22 de noviembre por los medios de comunicación. La ministra de Educación convocó a algunos sindicatos a la presentación del proyecto. Nos enteramos todos por los medios, no hubo ninguna consulta, no hubo ningún tipo de debate, ninguna participación, y todo arrancó entonces, digamos. Claro. Medio como lo que pasó con la Escuela del Futuro, que se iba a implementar en 2019 y todavía no había ni siquiera un borrador de lo que... Exactamente. Claro. Te hago una consulta... Eso sí, decime. No, decime. No, es que eso es un modus operandi que tiene el PRO, digamos, con respecto a la cuestión educativa. Lanzan, digamos, sin ningún tipo de fundamento teórico, pedagógico, sin conocer el terreno, sin conocer el ámbito sobre el que están actuando, lanzan una reforma que supuestamente tiene facultades mágicas de resolver los problemas que ellos dicen que existen, muchos de los cuales no existen, y generan un problema político de proporciones, digamos. Ahora tienen a todo el bloque opositor detrás, o sea, contra este proyecto, tienen escraches públicos, tienen a especialistas en educación que no pueden ser tildados de kirchneristas o de Narodowski, izquierda. Narodowski, Axel Rivas, Jason Beach, tienen a todos los especialistas en educación en contra, a toda la comunidad educativa en contra y a todos los partidos de la oposición en contra. O sea, han unificado el auditorio en su contra con este problema, así como lo hicieron con la secundaria del futuro. Los sindicatos mayoritarios, UTE y ADENIS, están en contra desde el primer momento, y ahora los sindicatos amigos del gobierno también están como planteándole inquietudes al respecto. O sea, sí, no hay, muy compleja la situación. No tienen ningún apoyo de nadie por este tema. Yo te quería preguntar, porque también es algo que está circulando, que los títulos de la UNICABA tendrían únicamente validez a nivel regional en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es verdad también? Esa es una de las preguntas que ellos no pueden contestar. Porque esa pregunta no se contesta. O sea, porque no figura en el proyecto. No figura en el proyecto. Claro. Lo que figura en el proyecto es que, bueno, ahora va a ser universitaria la educación y nada más. Entonces, ¿qué va a pasar con los títulos? ¿Que se van a homologar los planes actuales? ¿Se van a convertir en licenciaturas? Eso lo tiene que aprobar la CONEAU, la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Cuánto demora ese trámite? ¿Qué va a pasar en el medio? O sea, todo eso no se sabe, y ellos no saben contestar a eso. Claro. Entonces, en este modus operandi, ellos tiran medidas de este tipo, y después se dan cuenta de que eso implica una serie de cuestiones críticas que tienen que resolver, que no contemplaron. Claro, por pero supuesto. que calan en el sentido común de las personas que están desinformadas sobre esto, porque el discurso ¿cuál es? Vamos a mejorar la formación docente porque la vamos a volver universitaria, y eso para alguien desinformado sobre el tema puede sonar bien, digamos. Lo que pasa es que después mirás el proyecto de ley, porque acá no estamos discutiendo, no estamos oponiéndonos a que la formación docente sea universitaria en abstracto, nos estamos oponiendo a este proyecto de ley, concretamente a este modelo de universidad que no dice mucho, pero que genera una destrucción de todo lo que existe actualmente. De esto que me decís me surgen dos preguntas. Una primera es, ¿hay algún tipo de déficit en la formación docente que se podría arreglar o que se podría mejorar a partir de una reforma educativa?
Y la otra es si crees que volver universitaria la formación va a generar en definitiva más inscriptos. Yo creo que hay un montón de cuestiones de la formación docente que pueden ser mejorables de la formación docente actual, no me cabe la menor duda. O sea, nosotros somos los primeros que lo vemos, o sea, nosotros que trabajamos ahí, los estudiantes que estudian ahí saben perfectamente cuáles son los problemas cotidianos que pueden ser resueltos. Pero no de esta manera. Pero pueden ser resueltos con la estructura actual, claro. sin demasiadas modificaciones, o sea, sin hacer sin hacer reformas drásticas, podés ir resolviendo los problemas que van apareciendo. Hay algunas cosas que son un poco más profundas, tal vez de cierta orientación o de agregar algunos seminarios o materias que podrían agregarse para atender a ciertas cuestiones que van surgiendo, digamos, en la coyuntura. Sí, se me ocurre utilizar los espacios de definición institucional para eso, los EDIs. Por ejemplo, claro, por supuesto, se pueden usar los EDI para eso, o se pueden poner materias, seminarios que sean obligatorios o materias que sean obligatorias, digamos, nada, se pueden hacer un montón de cosas sin destruir todo lo que existe. Claro. Digamos, porque el tema es, vos hacés la universidad, ¿y qué haces con lo que existe? Esa es la pregunta crítica. Porque acá no estamos decidiendo de cero la formación docente y si va a ser universitaria o terciaria. Estamos decidiendo qué vas a hacer con lo que ya existe, que tiene una estructura armada, que funciona bastante bien en términos generales, con los déficits que tiene, por supuesto. O sea, se pueden hacer reformas sin aprobar este proyecto de ley, pero absolutamente. Bueno, viste que no sé, yo no sé mucho del tema, pero en Colombia hay 2 estatutos docentes a partir de una reforma educativa que se hizo, que es un poco el temor que me genera pensar qué va a pasar con lo que ya nos recibimos del último plan, con lo que va con esta transformación que puede llegar a suceder. Digo, bueno, ¿cómo entra estos recibidos nuevos de este plan distinto en un sistema educativo que tiene una forma y que parece ser difícil de modificar? Bueno, eso es una pregunta que ellos no saben responder. Los egresados recientes, no, los antiguos. Yo me recibí del Joaquín González con un plan que es de 1971. Claro. Que ya no está más vigente, obviamente. ¿Qué pasa con mi título? ¿Qué pasa con el título de todas las personas que recibieron antes de esto? Dice, bueno, va a haber 2 años para que se transforme en universitario, pero en un título de grado. Pero mío es un título de grado según la ley, o sea, tiene deficiencias hasta técnicas. Claro. Porque según la ley de educación superior, todos los títulos terciarios no universitarios de mayores a 4 años cuentan como título de grado. Entonces, claro, hay como un desconocimiento incluso de la ley de educación superior. En el mismo proyecto aparte se nombra mal a la ley de educación nacional, se la menciona Ley Nacional de Educación cuando se llama Educación Nacional. O sea, hay un desconocimiento tremendo, no se sabe qué va a pasar con los títulos, ni los actuales, ni los futuros, no se sabe absolutamente nada de eso, porque no responden a todas estas preguntas y desconocen los problemas que sí tiene la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, desconocen eso, digamos, también. Claro, ¿notás que esta incertidumbre que trajo esta discusión por la Unicaba tuvo algún tipo de repercusión en la cantidad de inscriptos en este año para los profesorados? Desconozco, pero entiendo que hubo inscriptos normalmente. Bien. Entiendo, eso es un dato que más o menos manejo, pero la verdad que no tengo las estadísticas concretas. Lo que sí habría es, en caso de aprobarse la Unicaba y que se abra la incertidumbre ya de manera real y concreta, porque por ahora los profesorados siguen funcionando como funcionaban hasta ahora. Sí, cambió lo de la carpeta y es online. ¿Cómo? Cambió lo de la carpeta que uno llevaba al principio, pero es online. Claro, pero quiero decir, los profesorados funcionan como venían funcionando con las modificaciones que van teniendo año tras año, algunas cuestiones burocráticas, pero los profesorados siguen siendo unidades autónomas entre sí, con sus rectores, con sus consejos directivos, o sea, todo funciona como venía funcionando hasta ahora. Ahora, de aprobarse esto y los profesorados quedar suspendidos en sus autonomías, bueno, ahí sí habría una merma de inscriptos, porque ahí sí que no se sabría realmente de qué se va a recibir esa gente y de qué carrera va a estudiar. Claro. O sea, ¿qué va a pasar con los planes? ¿Se caen todos de una? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué planes deberían empezar a estudiar quienes se inscriban el año que viene en la Unicaba? Todo eso no existe.
No, y aparte Entonces, como si fuera algo sencillo elaborar un plan de formación docente que tiramos 2 hojitas y un PowerPoint para empezar a es que discutirlo en justamente, comisión, ¿no? Tremendo. los planes de formación docente de 2014 y 2015 llevaron años de discusión al interior de los profesorados. Y eso fue elaborado entre especialistas, docentes de los profesorados y funcionarios del ministerio. Y llevaron años de discusión. La reforma del plan de la carrera de la Dirección de Recibir Historia llevó años de discusión, por lo menos desde 2007-2008 que se venía discutiendo esto, y el plan definitivo es de 2015, adentro del Joaquín González y adentro de la Dirección de Educación Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Con lo cual, eso lleva años de discusión. Y las reformas que hubo en otros países que se citan como ejemplo, Francia, Finlandia, Cuba, que transformaron la formación docente en universitaria, llevaron años de discusión antes de dar el paso de creación de la nueva institución que absorbe a todas las demás. Sí, por supuesto. Así que también el conocimiento de cómo funcionan los sistemas educativos de otros países, digamos. Jason Beach, que dio que hizo una posición muy interesante en la Comisión de Educación de la Legislatura, y la verdad que fue muy contundente con el proyecto de ley. Él es especialista en sistemas educativos comparados, y todos los fundamentos que aparecen en el proyecto de ley, Jason Beach los desarmó, digamos, de forma lapidaria. Mira, no sabía de la exposición de este especialista que vos nombrás. Vamos a buscarla porque la verdad que sí, si los argumentos son tan sólidos, por lo menos la militancia que podemos nosotros tener sobre no a la reforma de hormiga, que el alcance que tenemos, vamos a hacer lo posible. Te cambio de tema un segundito como para ir cerrando, porque hay una situación irresuelta aún, y ya estamos en mayo, el tema de las paritarias, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Hace poco, esta semana hubo un acto a cargo de CETERA, que la verdad 500 guardapolvos en la calle, no sé bien qué sentido se le encontró, pero bueno, quería saber tu opinión de lo que viene pasando, qué información está circulando sobre el tema, porque a nosotros los docentes a pie no nos llega más que un paro por mes. No, bueno, acá la situación es que el PRO ha decidido cerrar la paritaria por decreto y punto. Y ya está. La cerraron por decreto, y cuando se reunían con los sindicatos, decían, si no les gusta, hagan paro. Y los sindicatos hacen paro, pero el problema acá es que en la estrategia mediática que tiene el PRO, y esto también se vio reflejado con el tema de la Unicaba, al gobierno le conviene polarizar con los sindicatos, porque eso evidentemente de forma mediática le resulta redituable. Entonces, los paros docentes, en un punto, cuando no tienen demasiado impacto, le sirve al gobierno para polarizar con los sindicatos y poner en los sindicatos todos los problemas. Ahora, con la Unicaba, el viernes de la semana pasada, la ministra citó a todos los sindicatos a discutir el tema de la Unicaba. Ahí UTE y ADEMIS pidieron el retiro directamente del proyecto, y el resto de los sindicatos, que son más amigos del PRO, empezaron a presentarle inquietudes al respecto. Y lo que delata esta estrategia con los sindicatos, que en el caso de la paritaria directamente el gobierno decide resolverlo por decreto y ya está. En el caso de lo que delata, digamos, ese citar a los sindicatos, es que el Ministerio de Educación nunca citó al Consejo de Rectores de los terciarios, porque mediáticamente no le conviene polarizar con ellos. Claro. Porque los rectores no son delegados sindicales, no son secretarios generales con quien el gobierno le resulta redituable polarizar, sino que son especialistas en educación, son docentes que trabajan todos los días allí y gestionan sus instituciones y presiden los consejos directivos de cada profesorado. Pero ellos no lo reciben, porque ante esa situación el Consejo de Rectores lo que haría es desarmarle por completo el discurso que tiene la ministra Acuña. Claro. Entonces llama a los sindicatos le dicen retirar el proyecto, y la ministra sale a decir, bueno, los sindicatos malos, feos, sucios y malos no quieren, entonces pues son conservadores. Pero no cita al Consejo de Rectores, que tiene unos argumentos hiper sólidos y el respaldo de especialistas de todo tipo y color,
Que también los tienen los que sindicatos, eso también es una realidad. Los sindicatos también pueden acceder a especialistas a poder desarmar esto, pero para ¿no? la mirada del votante volátil, el sindicato es más enemigo. Exactamente. Bueno, que nosotros hemos discutido esto acá en el programa, cómo ha cambiado la estrategia de la gobernadora María Eugenia Vidal y qué poco cambió la de los docentes. En primer lugar, el año pasado, los docentes que no iban a laburar y que eran vagos y qué sé yo, y ahora son víctimas de los sindicalistas. Y eso cambió mucho, porque la gente que criticaba a los maestros no los critica más, pero critica a los sindicatos, a Baradel. Bueno, eso está claro, la estrategia de esos en ese sentido está clara. Y los sindicatos en el conflicto de la Unicaba entendieron eso también. Entendieron eso también. Y por eso, digamos, acá lo que es más importante de todo es visibilizar al Consejo de Rectores y a las comunidades educativas, fundamentalmente, y que los sindicatos funcionen como base de apoyo de eso. Bueno, te hago la última pregunta. Sí. ¿Vos creés que esto se resuelve en favor de los profesorados? Es la bola de cristal lo que te estoy pidiendo igual, yo sé que es muy complicado, pero un panorama quizás más general. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo creés que desemboca? La verdad que no sé, a mí me parece la verdad que no sé cómo va a terminar. Lo que sí está claro es que lo que nos queda por delante es hacerlo cada vez más visible. Lo que pasó el otro día en la rural fue una medida extrema necesaria, porque hace 6 meses que venimos movilizándonos de todas las formas que se les puedan ocurrir, y obviamente no tuvimos ninguna respuesta, así que bueno, se dio eso, y a eso por suerte trajo la visibilización de la problemática en los medios masivos. Me parece que hay que ir por ahí, me parece que hay que ir, que hay que presionar a los legisladores del PRO con quienes se puede, de Cambiemos, digamos, con quienes se puede entablar un diálogo más concreto para que se den cuenta de que esto es absolutamente inviable, que hay que presentar cada vez más argumentos de especialistas, digamos, presionarlos en ese sentido, a ver si pueden llegar a la conclusión de que efectivamente con esto pierden más de los que ganan. Queremos llegar a eso, pero bueno, esto es día a día, digamos. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho tu participación acá en el programa, y bueno, cualquier cosita, si surge algo nuevo, esperamos poder contactarnos con vos. Muy clarificado. Por favor, siempre a disposición, y bueno, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Hablábamos con Manuel Becerra, que la verdad nos aclaró mucho el panorama sobre la situación de la Unicaba. Recordamos, docente de terciario en el Normal 9, recibido de Joaquín P. González, autor de la plataforma Fue la Pluma, muy interesante, que tiene textos muy entretenidos y además muy clarificadores sobre la temática. Me quedé con algo que me quedó como muy así en la cabeza. El proyecto Unicaba son 2 hojitas de un proyecto de ley y un par de artículos de implementación, de ver cómo podemos armar la infraestructura, de qué hacer con los profesorados actuales. No hay nada. Eso ahí ustedes tienen la gestión del gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación al frente de la educación. Me tomo el atrevimiento de decir el modus operandi del PRO. Como lo dijo Manuel Becerra, no lo digo yo.